Vamos a dar parte a la última mesa de comunicación. La mesa se llama Intervención en Emergencias desde los colectivos profesionales. Y en la mesa tenemos representantes del Consejo General, Ana Belén Domínguez. Ella es técnico del Consejo General de Trabajo Social y es miembro del grupo directivo de Intervención en Emergencias Sociales del Consejo General de Trabajo Social, del GEIES. A mi izquierda tengo a Elena Pérez Jerónimo. Ella es trabajadora social y coordinadora del equipo de diagnóstico e intervención social en la erupción volcánica de La Palma. Y a mi derecha tengo a una compañera que es Virginia Sánchez Rivas. Ella nos va a hablar de la intervención en la inundación de los Alcázares de la Dana. Ella es trabajadora social, es miembro del Colegio de Trabajo Social y también es profesora en la universidad. Vamos a empezar primero con Ana Belén. Pues buenas tardes a todas y a todos. No soy Emi Vicente. Emi, por motivos de la emergencia en Valencia, se ha tenido que ir para allá. Más que nada porque tenía esta tarde o mañana por la mañana una reunión con el ministro y la delegación de gobierno. Iré comentando las acciones que ha llevado a cabo, aunque es verdad que ya con todas las experiencias, ¿no?, y que han ido comentando a lo largo de la mañana las compañeras y los compañeros y las vivencias, ¿no?, en emergencias reales. Sobre todo el papel y el compromiso del Consejo General con el trabajo social en emergencias. Agradecer sobre todo al Colegio Oficial de Trabajo Social de Murcia y a la Consejería por esta iniciativa, sobre todo porque es muy importante esa formación continuada, ese desarrollo profesional y sobre todo dar visibilidad al trabajo social en emergencias y sobre todo que otros intervinientes, ¿no?, de otras profesiones, de otros servicios, también conozcan lo que hacemos en las emergencias. Hoy estamos aquí profesionales también de diferentes sectores, de diferentes servicios, de diferentes ámbitos de intervención y de diferentes territorios, sobre todo en la modalidad online, y creo que es un espacio para poder reflexionar, para poder conocer experiencias de compañeras, independientemente del tiempo que haya pasado, ¿no?, como en el caso de Lorca, y sobre todo para compartir y algunas reflexiones que se han ido lanzando, pues también mostraros y deciros pues en qué está el Consejo ahora. Emi ya comentaba esta mañana el tema de la cultura de la emergencia, lo ha comentado también Ángel Luis. Y sobre todo cultura de la emergencia en la población, en las administraciones, entre los políticos, pero también, ya se ha comentado aquí, entre las profesionales y la estructura profesional. Consideramos que es fundamental, sobre todo de cara a la coordinación en una emergencia, ¿no?, y saber también en qué diferentes en qué diferentes servicios estamos, cómo nos coordinamos con otros agentes. Tenemos que conocer realmente y formaciones como esta, jornadas como estas, nos da también esa visión. Es una profesión con una larga trayectoria en tema de emergencias, ya ha hecho un análisis, ¿no?, Ángel Luis, pero sobre todo desde el Consejo llevamos más de 20 años con este tema. Es verdad que haya sido paulatino, cada vez se nos va viendo mucho más, pero hemos ido desarrollando acciones concretas, ¿no?, que demuestran sobre todo nuestro interés y compromiso. No solo por una cuestión conceptual, ¿no?, hemos visto también una parte de teoría que nos han mostrado también esa realidad en las normativas. Yo no voy a hablar de ello porque ya las compañeras Icía ya lo está comentando, ¿no?, Fernanda en el plan de protección civil de la región de Murcia, pero también ese compromiso y responsabilidad desde la profesión, también un compromiso ético. De hecho, adelantaros, sí que hubo compañeras, no sé si sabéis que nuestro código deontológico es del 2012 y requiere ya una actualización. Y en esa actualización, uno de los aspectos que se va a tener en cuenta, de hecho ya se trabajó en Málaga este verano, fue
el tema de las emergencias, ¿no?, dentro de ese código ontológico. Entonces, para que sepáis que también es una cuestión que se está trabajando en esos aspectos, ¿no? Pero también por ese momento histórico. Ya lo comentaba Emi en la inauguración, nos está tocando vivir muchas emergencias o grandes catástrofes continuadas, y eso exige, sobre todo, poner todos nuestros sentidos, competencias y capacidades para acompañar en estos procesos a las personas. Y como estamos viendo las diferentes experiencias de las compañeras, la verdad que siempre se pone la atención a las personas por delante de todo, incluso por delante del bienestar, ¿no?, y de la salud mental de las compañeras, y eso la verdad que es muy importante. Este compromiso, es verdad que se ha comentado ya anteriormente, el compromiso del Consejo se ha visto también influenciado por las situaciones de emergencias. Esta mañana hacía Ángel Luis una relación, ¿no?, de todas las emergencias en las que han estado los colegios, en las que han estado los diferentes servicios donde hay trabajadoras sociales. Y el Consejo, la primera, dedicó el número 74 de la revista de Servicios Sociales y Política Social, ya lo comentaba esta mañana Ángel Luis, a el tema de las emergencias. Vino a raíz, sobre todo, del 11M, ¿vale?, y de emergencias anteriores que se habían vivido. Ya en esa revista se ponía especial foco en los servicios de emergencia y urgencia social de los ayuntamientos. Aparecía el de Bilbao, el de Barcelona. Por ejemplo, no aparecía el de Murcia, pero sí es que es verdad que ya se han cumplido, ¿no?, un aniversario bastante importante de ese servicio. Pero ya se hablaba de la participación desde los servicios sociales municipales por ejemplo, en el caso del Carmel, cómo desde servicios sociales municipales se había actuado y cómo las trabajadoras sociales ya mostraban su vivencia. Pero también ya se hablaba del perfil de la trabajadora social emergencista. Es decir, un perfil que es verdad que no está en desuso, pero hoy se ha hablado realmente de ese perfil, ¿vale? Luego en la revista 94, pues sí que ya se puso el foco en la intervención de los grupos de intervención de los colegios, porque ya en ese momento se mostraban las experiencias del Colegio de Madrid, ¿no?, con el 11M, con el accidente aéreo de Spanair. Y luego también, como decía Iciar, el papel de las trabajadoras sociales a nivel internacional, experiencias en Chile, experiencias en Australia, porque las emergencias pues, suceden en todas partes del mundo y hay coordinación entre los profesionales de todo el mundo. Ahora os comentaré también el papel del Consejo, pero el GIES también da apoyo a compañeras fuera de España. Os comentaba que hace 20 años ya hubo una idea desde el Consejo que debía haber una vocalía. Se empezó también a hablar de un grupo de expertos, ¿no?, de una comisión para trabajar ciertos aspectos del trabajo social en emergencias desde el GIES, pero también hubo un hito que es que desde el Ministerio, en esa época que era de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a raíz también del 11M, ¿no?, y de los sucesos que habían ocasionado, se dio dentro del plan de formación del Ministerio para las compañeras de las profesionales, trabajadoras sociales de atención primaria, formación específica en trabajo social con emergencias, ¿vale? Se dio una formación teórica y práctica, es verdad que era de 30 horas, pero ya hubo un interés por parte del Ministerio en dar esa formación. Es verdad que se dio en ese momento, no se volvió a dar, pero por lo menos se pidió al Consejo General que ofreciera esa información, esa formación a las compañeras. A partir de ahí, es verdad que el Consejo pues, decidió acompañar a los colegios profesionales en formación, en la celebración de jornadas intercolegiales. De hecho, se pretende hacer una jornada intercolegial próximamente con los grupos de intervención y las comisiones de emergencia de los colegios.
pero también se empezaron a establecer relaciones con otras instituciones y sobre todo con las administraciones. Como sabéis, el Consejo tiene representación, la representación nacional e internacional de la profesión, y los órganos con los que nosotros nos relacionamos, en este caso, es con el Ministerio actualmente de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, también con el Ministerio de Interior, en concreto con la Dirección General de Protección Civil y con la Unidad Militar de Emergencias. También con Cruz Roja Española, ¿vale? Porque hay muchas compañeras que trabajan en Cruz Roja, pero incluso está la Fundación Pluralismo y Convivencia, que hay trabajadoras sociales. Esta mañana creo que comentaba Menchu el tema de tener en cuenta, ¿no?, los aspectos religiosos en una emergencia. Pues existe una fundación del Ministerio de Interior, que depende del Ministerio de Interior, donde hay trabajadoras sociales para contemplar estos aspectos en el día a día, pero sobre todo también en situaciones de emergencias. En concreto, con la Unidad Militar de Emergencias, fue a partir de 2015, ¿no?, que hubo un interés desde la Unidad de Psicología, porque es unidad de psicología, en esos momentos no había trabajadoras sociales, dependían de la parte de personal de la UME, un interés en contemplar la parte social de la intervención en emergencias de la unidad militar. Fue el primer año en el que nos invitaron. La UME todos los años hacía un ejercicio, se llama ejercicio combinado, un simulacro. Pasa que no les gusta que le llamemos simulacros, tienen sus manías. Y se ha participado, en el primer año se participó solo como observadores. De hecho, Pepe de Murcia estuvo en ese ejercicio, que fue en Castilla-La Mancha. Y lo que pretenden con esos ejercicios es movilizar a todos los agentes involucrados en una emergencia a nivel nacional, autonómica y local. Mueven entre 3.000 y 5.000 personas para un ejercicio. Las trabajadoras sociales actuamos desde los diferentes sistemas de protección social, desde servicios sociales locales o autonómicos, pero también a partir del 2016 empezamos a actuar con la unidad de apoyo psicológico, donde pues, nos mandaban ciertas funciones concretas de apoyo al resto de servicios. Se movilizaban a compañeras de diferentes territorios para poder intervenir. Es verdad que eran equipos muy pequeños, eran equipos de unas 5 personas, se hacían diferentes turnos, y la verdad que nos ha ofrecido formación específica y conocer qué hacen otros agentes y otros efectivos en una emergencia de diferente tipo. En el caso de, por ejemplo, hubo uno en Sevilla, Ceuta, que era un posible tsunami, ¿no?, después de un terremoto. También hemos estado en Jaca con tema de nevadas, y el último que se iba a celebrar en el 2020, lo ha comentado esta mañana Emi, iba a ser en Santa Cruz de Tenerife, pero con el tema de la pandemia pues se canceló. Desde ese momento nos han vuelto a hacer ejercicios. Y me olvidaba de uno que se hizo aquí en la región de Murcia, también, que no lo recordaba, que se hizo en la zona de Cartagena. Esos simulacros, sé que a nivel territorial, sí que los compañeros de Murcia suelen hacer con el 112, ¿no?, o con el tema de aeropuertos, ejercicios son muy importantes, ¿vale?, de cara a la formación de las profesionales que en un futuro pudiesen intervenir. Es verdad que en el caso de la UME, nosotros, más allá solo de esos ejercicios, también se nos ha ofrecido formación específica en gestión de catástrofes, jornadas. Se celebraron recientemente unas en Torrejón, que hubo también un número de profesionales de trabajo social participando en ellas, pero también nos ha dado la posibilidad de dar a conocer tanto al personal militar como a otros agentes qué es lo que hacen los trabajadores sociales en una emergencia. Fue a raíz del 2020, con la pandemia, ya también con la experiencia que ha comentado la compañera de Valdebrón, cuando nos vimos, ¿no?, es verdad que se llevaba trabajando tiempo con esa comisión de emergencias, pero cuando nos vimos
abocados a crear al Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales. Ese grupo director fue creado justo cuando se activó la declaración de estado de alarma. Está constituido por un grupo director en el que forma parte la presidenta, Junta de Gobierno y equipo técnico, pero también cuenta con representación los 36 colegios oficiales de trabajo social y los 2 consejos autonómicos, ¿vale? Algunos con sus grupos de intervención, la coordinación de esos grupos de intervención, pero en otros casos también con representantes de las comisiones de emergencias. Y además contamos con un grupo de expertos y expertas en emergencias sociales. Entre los objetivos de este GI es pues establecer vías de organización interna, ¿vale? Es verdad que habíamos trabajado en posibles protocolos, herramientas, conocíamos también lo que tenían los grupos más consolidados de los diferentes colegios, pues el de Aragón, ¿no? El de Cataluña, el de Madrid, pero necesitábamos también un mecanismo de coordinación operativa entre el Consejo, colegios, incluso otros agentes. También asesorar a las autoridades competentes, hacer incidencia política, visibilizar el trabajo social en emergencias, pero también promover, ya lo ha comentado Ángel esta mañana, no todos los colegios tienen grupos de intervención, o a lo mejor los han tenido, ¿no? Y no se han mantenido. Comisiones de emergencia. Entonces, nuestra labor también es promover, ¿no? esa cultura de la emergencia dentro de la estructura profesional y, sobre todo, fomentar y facilitar la capacitación de las profesionales del trabajo social en este ámbito. Durante la pandemia ha mostrado esta mañana Ángel Luis, ¿no? Imágenes de algunas de las acciones que llevamos a cabo. Estuvimos en coordinación directa con el Ministerio de Sanidad, con el de Derechos Sociales, con la Unidad Militar de Emergencias, con Cruz Roja, pero también con los diferentes colegios. Sobre todo hicimos mucha documentación, ¿no? específica en los diferentes ámbitos que nos pedían los compañeros, mucha formación, muchas webinars con compañeras no solo a nivel nacional e internacional. De hecho, se hizo también colaboración sobre todo con compañeras de América Latina y Caribe a través de la Red Iberoamericana de Trabajo Social, porque así nos lo pedían. De hecho, nos pedían documentación específica que tuviéramos elaborada, incluso replicaban formación que llevábamos a cabo desde el Consejo. Y desde el GIE, sobre todo, uno de los puntos más importantes es ese acompañamiento a los colegios oficiales, sobre todo ante situaciones de emergencia. No voy a entrar en casos concretos, ¿vale? Pero sí que, sobre todo en las últimas emergencias, ya con la creación del GIES, en cuanto hay una situación de emergencia, se llama al colegio y se pone a disposición del colegio al grupo estatal. En cualquiera de los objetivos que os he comentado antes. Perdonad, que le he dado yo con el pie. En acompañamiento, en formación, en petición a las autoridades, en incidencia política. Pero, por ejemplo, en el caso de La Palma, que luego comentará Elena, pues en enero, tras la erupción del volcán, pues fuimos a conocer la coordinación que se había llevado a cabo desde administraciones, diferentes agentes y sobre todo el papel del colegio y del grupo, ¿no? de compañeras que estuvieron interviniendo, y se hizo pues, también un reconocimiento, ¿no? de esa labor que se había llevado a cabo. En el caso de la Dana, os voy a explicar un poco las acciones que se han llevado a cabo desde el Consejo y las que nos quedan por hacer. Nosotros hicimos un seguimiento de la situación y al día siguiente de la Dana, del miércoles siguiente, a las 7 de la mañana se activó al grupo de intervención en emergencias. De hecho, a los compañeros que están dentro de ese comité de expertos se le puso en conocimiento de la situación
y también se llamó a los diferentes colegios donde había municipios afectados, ¿vale? No solo la Comunidad Valenciana, sino también Castilla-La Mancha, diferentes provincias de Andalucía. Se hizo una guía en la que trabajó sobre todo la compañera Montse Mas, ¿no? Y se difundió una guía de intervención, ¿no?, en inundaciones para que pudiera ser de utilidad a los colegios, ¿no?, a las profesionales que intervinieran, pero también ya se mantuvieron contactos con las administraciones a nivel estatal, con compañeras que trabajan en entidades a nivel estatal, no solo con los colegios, pero sí que se puso a disposición, en cuanto se conoció la gravedad, de los 3 colegios más afectados del grupo de intervención en emergencias. Deciros que la respuesta también de los colegios y de las compañeras de los colegios fue abrumadora, y que el día 1 nos pusimos en marcha un grupo de 3 personas del GIES y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Aragón, porque sobre todo sabéis que la inmediatez implica que los grupos de intervención que estén más cerca, sobre todo que tuvieran conocimiento también en intervención en inundaciones, ¿no?, que estuvieran muy bien formados, nos pusimos a disposición del Colegio de Valencia para empezar a intervenir el día 2. El día 2 llegamos a primera hora al Colegio Oficial del Trabajo Social de Valencia. Es verdad que tenían un despliegue que era inimaginable. Se habían puesto a disposición del colegio muchísimas compañeras, no solo de la Comunidad Valenciana, sino también de todo el territorio. Y nos mandaron a diferentes municipios a dar apoyo a los servicios sociales municipales, ¿vale? Sobre todo a las personas damnificadas, pero también a los equipos de los servicios sociales. Más que nada porque llevaban desde el miércoles interviniendo un montón de horas y el cansancio pues ya también era bastante acuciante. Nuestra labor sobre todo era a lo que nos pidieran. Hemos hecho, lo ha comentado antes también la compañera de Alfafar, hemos estado en Alfafar, en Sedaví, en Massanassa, en Paiporta, en Benetússer también. Eran equipos de 5 personas. Es verdad que el colegio luego mandaba también de los equipos que había en el territorio, pero desde el GIES al menos nos movíamos 3 personas del propio grupo, más luego un equipo de los colegios que se pusieron a disposición. Nos hemos movido unas 35 personas del GIES junto con los colegios de Aragón, Cataluña, Madrid, Murcia y Baleares, que fueron los últimos en intervenir. Nuestra labor sobre todo ha sido, o nos han pedido sobre todo, dar apoyo a la detección de necesidades sociales en la población. Nos mandaban a ciertas zonas, por ejemplo, antes comentaba Marian que zonas más afectadas por la DANA. Los últimos días que estuvimos allí, sobre todo estuvimos en la zona, en el barrio de Horta, que estaba todavía bastante afectado. Estuvimos unos 15 días participando con ellos, pero también hemos hecho labores, pues llamadas a usuarias, ¿no?, del servicio de ayuda a domicilio, dando apoyo en lo que necesitarán en cuanto a aspectos logísticos del colegio, también que podían mejorar, ¿no?, en sus protocolos, en sus herramientas. Es decir, hemos dado apoyo en lo que han necesitado. También, lo hemos comentado a lo largo del día de hoy, se ha dado una gran visibilidad del trabajo social en emergencias. Se ha trabajado con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia en aspectos que requerían, ¿no?, lanzar o reivindicar de alguna manera, sobre todo pues a las administraciones, sobre todo a la autonómica,
pero también se ha intentado dar difusión, ¿no?, del papel de los servicios sociales, que desde el minuto 1 estaban trabajando, ¿vale? Lo comentaba antes la compañera Alfafar, no se suele visibilizar lo que hacen las compañeras, independientemente del servicio en el que se esté. Otra acción que se llevó a cabo a petición sobre todo de colegios oficiales y de compañeras, se lanzó una vía de donaciones que sigue abierta y se va a donar sobre todo a las personas damnificadas y al Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia por la labor que han estado realizando estos días. Y ya por último, hemos hecho una labor de incidencia política, lo comentaba la pregunta que lanzaba antes la compañera. El día 5 tuvo EMI una reunión con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales. Ahí se expuso, ¿no?, se mostró la realidad que por lo menos como grupo de intervención habíamos vivido en las zonas afectadas, pero también el papel de las compañeras que se estaban llevando a cabo desde servicios sociales municipales y desde otros efectivos. Se puso sobre todo el foco en el tema de capacitación, en el tema del papel del trabajo social en las diferentes normativas, ¿no?, de forma más clara, identificar sobre todo fortalezas, ¿no?, del sistema, pero también visibilizar el papel de las trabajadoras sociales antes, durante y después, sobre todo después, que es lo que han estado comentando las compañeras que no se suele mostrar, se suele, ¿no?, abandonar. Estas propuestas han sido escuchadas, ya lo ha comentado esta mañana EMI, y en el Real Decreto de la semana pasada, de hace 15 días, se han establecido 50 millones para servicios sociales, entre las medidas, 50 millones para los servicios sociales municipales de todos los ayuntamientos afectados, sobre todo para prestaciones básicas, pero luego también una línea directa al Grupo Estatal de Intervención Social del Consejo General. Esa línea directa se trabajó el proyecto la semana pasada entre las medidas, entre los aspectos que ya se había comentado a la Secretaría de Estado, para empezar a trabajar en esa fase todavía de respuesta, porque luego habrá 2 fases más. Se contemplará toda la acción que se ha llevado a cabo desde el día 1 de noviembre hasta finales de diciembre del 2025. Y en esa fase, sobre todo, se dará apoyo a servicios sociales municipales y, como comentaban anteriormente, se propone capacitación de las profesionales de servicios sociales, apoyo también y supervisión a las profesionales de servicios sociales y luego también intervención con la ciudadanía. Y bueno, esta es la actualidad en la que estamos ahora. Creemos que es un gran desafío para la profesión y creemos que es necesario, ¿no?, poner la intervención psicosocial en el centro de la gestión de las grandes emergencias o catástrofes. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a escuchar a Elena Pérez, que nos va a hablar sobre la erupción del volcán en la isla de La Palma. Sí. Hola, buenas tardes. Tengo la voz un poco rara, pero preferí estar aquí y confiar en que voy a poder compartir la experiencia que vivimos en la isla de La Palma. En ningún momento pensé quedarme en casa, llegué anoche y la cosa ha ido evolucionando. No sé si porque
cada vez que tengo que hablar de lo que allí pasó, pues las emociones se vuelven a remover. Además de haber sido la persona que coordinó uno de los tantos equipos que trabajaron, pues soy una persona afectada. Mi familia tiene prácticamente todo debajo del volcán, los bienes materiales, porque el otro, por suerte, en nuestro caso permanece intacto y aún más fuerte. Y esto es algo que no ha pasado en todas las familias, ¿no? Porque cuando llegan las desgracias, cuando la naturaleza nos arrebata lo que hemos construido durante mucho tiempo, pues a veces también las estructuras familiares se caen, ¿no? Y llega la pelea, el conflicto, la separación, la violencia. Así que bueno, partiendo de eso, voy a empezar a contarles la experiencia. Y yo no veo eso, con lo cual voy a ir mirando aquí para no salirme del guión. Ahora sí lo veo. Bueno, La Palma, no sé si la conocen, es conocida como la Isla Bonita, la Isla de las Estrellas, la isla que tiene forma de corazón, la Isla Verde. Es una isla relativamente pequeña, está situada en el extremo noroccidental de Canarias, es como la más alejadita, y tiene una superficie de 708 kilómetros cuadrados, con 85.000 habitantes. Son 14 municipios y está declarada en su totalidad a día de hoy reserva de la biosfera, no solo por el paisaje sino también por el clima. Y somos reserva y destino Starlight y, si no me equivoco, uno de los primeros destinos. Por eso se le conoce como la Isla de las Estrellas y es algo que cuidamos mucho. Nuestro cielo es un cielo privilegiado y por las noches las luminarias son especiales para andar por la calle, ¿no? Porque tenemos que proteger este cielo. La población en La Palma es una población relativamente envejecida. Normalmente cuando tenemos 18 años nos vamos a la universidad y en muchos casos pues no volvemos, ¿no? Salvo cuando queremos jubilarnos y retirarnos otra vez. Esto es algo que es verdad que está cambiando, pero bueno, la población joven a veces se marcha y no vuelve, ¿no? Buscando oportunidades fuera. Y también esto ha traído consigo que ahora las administraciones estén desarrollando programas tengo de todo. Bueno, como dije, necesito un minuto. Los núcleos de población son bastante dispersos y después del volcán, lo que sucede con esto, ¿me entienden? ¿O les cuesta? Vale. Es que, claro, lo que trae consigo el volcán es la pérdida de muchas viviendas, ¿no? Y además de la pérdida de viviendas, se pierden puestos de trabajo y medios de vida. Me gusta hacer esta diferencia porque además de perder nuestras casas y de perder puestos de trabajo en muchos casos, también es verdad que hay personas que perdieron la vivienda y no el puesto de trabajo. Me gusta que desde el colegio hayamos recogido esto de pérdida de medios de subsistencia y les pongo el ejemplo de nuestra casa, ¿no? Teníamos alrededor pues muchas huertas y mis padres casi que antes de cocinar o de decidir lo que íbamos a comer, voy a ver a la huerta a ver qué hay, ¿no? Esto debe ser como muy también de esta zona, ¿no? De Murcia. Entonces por eso decimos que también se perdieron medios de subsistencia, porque con el coste de la vida hoy en día está claro que tener una huerta nos permite sobrevivir de otra manera, ¿no? Y este es uno de los grandes dramas de las personas afectadas por el volcán, porque antes pues tenían papayas, aguacates, papas, aquí patatas, lechugas, pimientos, de todo esto en la huerta, y lo que faltaba se iba a buscar al supermercado. Y digo que es uno de los grandes dramas porque un día, por ejemplo, mi madre empezó a llorar y era porque había bajado al supermercado a buscar la hortelana o hierba huerto y aquello no olía a nada, según ella, ¿no? Entonces todo esto es como que aumenta el drama, ¿no? Con lo que yo tenía en casa, las hierbas aromáticas y todo esto. Bueno, en cuanto al contexto de la erupción, esto es algo que vimos
prácticamente en directo en la tele, porque había una rueda de prensa en la que se estaba informando de cómo estaba la situación, se da paso al telediario de la televisión autonómica y cuando estaba Magali Cáceres retransmitiendo lo que podía pasar, el volcán erupcionó justo detrás de ella. No sé si se acuerda de esto de directo, 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 y empezó a contar, ¿no? Desde el 11 de septiembre ya había movimientos sísmicos, algunas deformaciones en el terreno y esto hace que se activen muchas alarmas y alertas. Ahora veremos, pero en realidad el volcán erupcionó unos días más tarde, el día 19, ¿no? A las 15:10. Era un domingo y esto también hizo que las cosas fueran distintas porque creo que siempre puede haber sido peor al final, cuando nos toca vivir este tipo de desgracias. Y también es verdad que tremendamente doloroso porque hay familias que se fueron a comer fuera el domingo y nunca más volvieron a su casa, ¿vale? Salieron con lo opuesto y bueno, pues no tienen ni una foto, ni un recuerdo, ni nada de esto. Y la erupción se dio por finalizada el 13 de diciembre con sus correspondientes 85 días y 85 noches. Las noches eran tremendamente largas, porque además de ver estos ríos de lava, un espectáculo de la naturaleza, hay que decirlo, era así, pues había que pasar esas noches cuando sentíamos que había alguien que nos estaba zarandeando las camas en medio de aquello que no nos dejaba dormir, ¿no? Por el tema de los terremotos y con la sensación de que todo se nos iba a caer encima. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues 1.241 hectáreas de coladas, que están de tierra que está debajo de las coladas, un perímetro de casi 69 kilómetros, 2.329 personas afectadas, de edades entre 49 y 50 años, llegaron a haber 7.000 personas evacuadas. Eso para una isla tan pequeña es mucho, ¿vale? Por eso, pues creo que todo hay que entenderlo en la dimensión de las tragedias que estamos compartiendo, ¿no? Porque creo que, bueno, son diferentes, sencillamente son diferentes. 7.000 personas fuera de casa, 3.000 edificaciones afectadas. Aquí entran no solo las viviendas, sino a lo mejor cuartos de aperos, garajes, barbacoas que se convirtieron en viviendas. Bueno, pues con la idiosincrasia propia de nuestra tierra, ¿no? Los metros de carretera también están aquí, 74.000 prácticamente, y muchas hectáreas de cultivo, plataneras, viña, aguacates, naranjos. Gracias vos por comportarte, ¿no? El 13 de septiembre, o sea, el 11 es cuando dicen aquí pasa algo. El 13 de septiembre el gobierno activa el PVOLCA, que es el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, para hacer un seguimiento de esta actividad sísmica. El 17 de septiembre se examinan los planes de evacuación que prepara el Cabildo, lo que aquí es la Diputación y los ayuntamientos. Y el 19 pues empieza esta evacuación preventiva, sobre todo de personas mayores y con movilidad reducida, en una zona donde finalmente no fue donde erupcionó el volcán, ¿vale? Digamos que dentro de toda esa cordillera la previsión es que fuera en un lugar y se desplazó un poco. Pero bueno, ya se estaba haciendo este desalojo preventivo. Yo, como me gusta ir contando también la experiencia propia, que creo que a veces ayuda a entender, mi madre es de la zona que evacuaron, un lugar que se llama Las Manchas, y ahí vivían pues mis 3 tíos, 2 tíos y una tía. Y el día que erupcionó el volcán, ya por la mañana se habían venido todos a casa, ¿no? Al barrio que se llama La Laguna, del cual queda solo la mitad. Es decir, esta zona está en pie, ellos pudieron volver a casa y los que tienen la vivienda debajo del volcán somos nosotros, ¿vale? Entonces habíamos preparado pues para dar cobijo, porque esta fue una parte como muy bonita, ¿no? Igual que han contado las compañeras, pues esta parte de la solidaridad, de todos poner de nuestra parte. En los primeros días no hubo que buscar alojamiento alternativo para nadie. Todo el mundo abrió la puerta de casa y creo que eso también dice mucho de los seres humanos, ¿no? A mí me ayuda a tener esperanza en la humanidad, porque bueno, pues se abrieron las puertas para que pudieran entrar y que todos estuviéramos acompañados para vivir lo que nos tocaba vivir.
Vale. Bueno, ¿cuándo empieza el trabajo para el trabajo social? Pues entre el día 19 y 28 ponemos todos los sentidos. Evidentemente, la primera parte le toca a los servicios sociales de base o comunitarios. También se implicó mucho pues, todo el personal del trabajo social en general, pero digamos que ellos tenían la voz cantante, ¿no? Y eran un poco los que organizaban. Y quiero reconocer esto porque yo vengo a hablar en concreto del servicio social especializado, pero es lo que hemos dicho a lo largo de la tarde y de la mañana. Estuvieron antes, estuvieron durante con nosotros y son los que continúan en el territorio cuando el equipo al que yo coordiné terminó su trabajo, ¿verdad? Ellos son los que siguen allí. Entonces, en esta fase, desde el colegio se empiezan a recibir muchas llamadas de personas que querían ponerse a disposición, además del propio consejo, ¿no? Para echar una mano en lo que fuera, que se querían poner a disposición. Pero es verdad que esto hay que organizarlo, ¿no? Creo que esto es importante que lo repitamos continuamente, porque a veces queremos ayudar y si no está organizado, creo que al final acabamos entorpeciendo la labor. Bueno, a lo mejor no gusta escucharlo, pero al menos es lo que yo viví. Entonces, bueno, pues se empezó a organizar este equipo de voluntariado de profesionales, gente de la propia isla, en primer lugar, que terminaban sus jornadas y se iban a apoyar, y estuvieron allí bastante tiempo, y de manera paralela se iba conformando ya el equipo que yo coordiné, que iba a intervenir de una manera más especializada. Entonces, ¿de dónde sale este equipo? Pues esto es una propuesta que el Colegio Profesional de Trabajo Social le hace al Gobierno de Canarias, ¿vale? Y esto es importante, me parece súper importante que seamos los colegios quienes digamos, mira, que podemos, que aquí podemos echar una mano importante. ¿Cuál era la propuesta que les hacíamos? Pues que era necesario conocer el número de personas que estaba afectada. Cuando suceden catástrofes naturales, creo que la gente lo que hace es salir corriendo, ¿no? Los que les da tiempo de correr. Lo estaba diciendo la compañera de Lorca, pues te marchas a una segunda vivienda, a casa de un amigo. En el caso de Canarias coges un avión, un barco, porque el desconocimiento y el miedo van de la mano, ¿no? Y la incertidumbre también nos invita a esto. Entonces les hacíamos la propuesta de que era importante conocer cuántas personas estaban afectadas, independientemente de que continuaran en la isla o no, conectar todas las diferentes administraciones que iban a intervenir, hacer un registro que tuviera rigor. No podemos tener a las personas perdidas por ahí, ¿no? En la medida que podamos, ¿no? Si no se puede, pero con el tiempo hay que ir sabiendo si hay un abuelito que no está en la casa, si se lo llevó el vecino, o si un hijo que hacía tiempo que no se acercaba se lo ha llevado a otro sitio. Tenemos que saber dónde están las personas. La unificación de datos es súper importante, porque en el minuto cero la información se recoge con la mejor voluntad del mundo, pero de cualquier manera, ¿verdad? No hay ni ficha, hay papel, hay buena intención y a veces hay fichas, pero a lo mejor hay muchos profesionales recogiendo la información y esto no está unificado. Entonces, pues también analizar con objetividad y gestionar la atención con criterio y modelos unificados de derivación a recursos alojativos. Y sobre todo establecer un baremo, ¿no? Porque al principio se deriva a recursos alojativos como pudieran ser pues el cuartel que se habilitó, hoteles, personas que estaban con los familiares, pero luego hay que empezar a ponerse un poco más firmes, aunque la palabra sea un poco dura, porque siempre hay mucha necesidad y pocos recursos. Entonces hay que establecer baremos que sigamos al pie de la letra, con mucha vigilancia por parte de las profesionales que intervenimos para hacer este reparto lo más justo posible. Bueno, pues yo creo que esto fue bastante rápido, ¿no? O sea, entre el 1 y el 10 ya teníamos este protocolo que fue diseñado, insisto, por el colegio profesional. Se hace una propuesta, se elabora y se aprueba un protocolo de intervención con los diferentes niveles de la administración pública. ¿Vale? Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y los diferentes ayuntamientos afectados, que eran 3, Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Bueno, este protocolo recoge la necesidad de un equipo especializado, que es el que yo tuve el gran honor de poder coordinar, que ya esta mañana se adelantó al compañero,
Eran inicialmente 14 personas y yo que estaba con la coordinación. Esto fue algo gradual porque tuvimos que llevar profesionales de fuera de la isla, ¿verdad? Buscarles alojamiento, pues todo esto, porque en la isla pues es limitada y los profesionales son limitados. Entonces hubieron profesionales que se pusieron a disposición, también hubo que hacer un cribado. De hecho, hace 2 semanas me invitaron a un congreso sobre el cuidado de los profesionales en las emergencias y yo siempre digo que esto no es para todo el mundo, o que sí, pero que tenemos que ser honestos y honestas y saber cuándo estamos en disposición de poder aportar, porque si estamos atravesando momentos complejos, una emergencia o unas emergencias como estas de las que hemos estado hablando aquí, les aseguro que pasan factura. Y al hilo de lo que decía el compañero, mi experiencia es que el apoyo psicosocial para nosotros y nosotras, al final la responsabilidad es nuestra, porque de momento seguimos sin tenerla. O al menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Perdonen que haya hecho este inciso. Bueno, pues este equipo especializado llegó un momento en que éramos 26 profesionales y además del equipo especializado, este protocolo recogía la necesidad de que hubiera una comisión técnica integrada por compañeras de las diferentes administraciones y que yo digo que fue como una de las joyas de este trabajo que se desarrolló, que también los compañeros del GIES las conocieron en el Cabildo de La Palma y luego en Los Llanos estaban allí, porque esto garantizaba la transparencia y la toma de decisiones. Es decir, en esta comisión técnica estaban representadas, integraban la comisión técnica compañeras de los diferentes niveles de la administración, ¿vale? La local, la autonómica y la insular. Y esto siempre es una garantía, porque hay decisiones o casos que vemos consensuamos de manera muy rápida y otras a las que hay que buscar más información, hay que darle muchas vueltas y valorar la situación para ver qué decisión se toma, porque en medio de todo esto, y aunque creo que no lo hemos dicho, pues también a veces aparece la picaresca, el aprovechamiento, tristemente, ¿no? Que no tendría que ser, pero a veces se da y a nosotros casi se nos cuela porque en los primeros días no teníamos todas las posibilidades de hacer todos los contrastes a nivel administrativo y todas las consultas, y entonces tirábamos del conocimiento de las compañeras de los servicios municipales y de base, ¿no? Y también de servicios más especializados de los cabildos, aquí diputaciones, y hubo un caso de una persona que casi le damos una vivienda y no había sido afectada, ¿verdad? Sí, entonces bueno, pues esto cuando estamos en una emergencia y a lo mejor nos puede pasar. No sucedió, pero nos encendió todas las alarmas y las alertas. Vale. Una de las cosas importantes que se hizo desde esta comisión técnica fue el diseñar y aprobar instrumentos propios. Se hizo una ficha social, se hizo también un diseño de un informe social y, como ya les adelanté, un baremo que después se cargó en un aplicativo. ¿Vale? ¿Cuáles eran las funciones del equipo especializado? Disponibilidad en esta situación de emergencia 24/7. Inicialmente era una de las cuestiones, o sea, para poder contratar a las personas teníamos que tener los móviles encendidos y plena disposición. Evidentemente, ese 12 de octubre pues ya no paramos, el puente de diciembre tampoco, y inicialmente, pues claro, se trabajaba de lunes a domingo, ¿no? Todavía estábamos ahí un poquito frescos y podíamos darlo todo. Y luego esto ya se fue ordenando. Se establecieron turnos y, bueno, pues había compañeros que entraban de mañana, otros de tarde. Y también es verdad que había unas horas al mediodía donde coincidía todo el equipo, porque también a mí me facilitaba esto las labores de coordinación, ¿no? Para poder dar la información y también para respetar el descanso de estas personas. Atender la demanda, informar, asesorar, acompañar. Esto ya lo hemos dicho todo hoy. Había que organizar y citar a la población afectada
y sobre todo había que desplazarse a los lugares que fueran necesarios. A lo mejor mandábamos a un compañero a otra isla porque había muchas familias que se habían marchado, o nos desplazábamos a los hoteles, o nos íbamos a los propios ayuntamientos. Si sabíamos que había unas cuantas familias que se habían ido al norte de la isla, pues se desplazaba una de las profesionales a atender allí, para que dentro de toda esta situación tan dramática pudiéramos hacerlo, entre comillas, lo más fácil posible, ¿no? Siempre cuidando de la población. Era importante registrar toda esta intervención en estos instrumentos, sobre todo porque el haber hecho esto en su momento ha facilitado que las personas que se han quedado después pues puedan seguir tirando de esta información, no solo los servicios sociales municipales, sino pues todos los que se van a encargar de estos planes de recuperación, que necesitan saber cuántas familias, cuántos integrantes, qué necesidades. Se hizo un informe social muy completo donde se recogía pues con quién te gustaría vivir al lado, te gustaría volver a la zona, ¿no? Todo este tipo de consideraciones que se dejaron grabadas. Bien, baremación, Aquí hay en la parte baja, aunque ahora voy a seguir avanzando, quiero volver a hacer especial hincapié en que los agentes implicados siempre fueron el Gobierno de Canarias, que estaba representado en esta comisión técnica. Ahí pone ICABI, que es el Instituto Canario de la Vivienda, obviamente. Ellos además fueron los que firmaron el contrato para que nosotros entráramos en acción, y también la parte de derechos sociales, que eran los encargados de la gestión de la ayuda de enseres. Luego estaban los cabildos, donde estaban compañeras de asuntos sociales, los 3 ayuntamientos y el Colegio Oficial de Trabajo Social, donde estaba la Junta, a la que se le iba informando. Yo, que como coordinadora también en ese momento formaba parte de la Junta, y el equipo, ¿no? Digamos que el equipo también estaba dentro del Colegio Oficial de Trabajo Social. Por entenderlo de alguna manera, digamos que nuestro jefe o jefa era el colegio oficial, ¿vale? Vale. Además del equipo estaba esta comisión técnica de la que ya les he hablado, y aquí aparece de manera más pormenorizada cuáles eran las funciones, ¿no? Teníamos reuniones semanales y a veces varias en una semana. Esto fue cambiando en función de la necesidad. Tenemos que decir que nosotros en diciembre ya estábamos entregando viviendas en el puente de diciembre, porque son viviendas sociales que se pudieron rescatar. Y bueno, pues esto fue bastante rápido, o sea, del 19 de septiembre y que ya en el puente de diciembre estuviéramos entregando algunas viviendas, entre comillas, para cómo va la maquinaria de la administración, pues fue relativamente rápido. Entonces, bueno, pues esto requería de muchas reuniones de la comisión técnica, porque aquí es donde se dirimía y elevaba esta propuesta de adjudicación provisional. Como ya les dije, pues el análisis y la redacción y la aprobación de todos los instrumentos, y el aplicativo también, hubo que darle el visto bueno, y luego también tenían un papel importante porque al venir de las diferentes entidades, pues, yo no he hecho nada, digamos que traían demanda de las compañeras y también llevaban pues decisiones que tomábamos en la comisión técnica. Y bueno, pues eso que era como un enlace técnico desde el traer y el llevar, ¿no?, a diferentes niveles. Vale. Y esto también facilitaba la coordinación a nivel insular. Bueno, la coordinación, esta era la parte que me tocaba desarrollar a mí. Al principio algo muy importante fue hacer una recepción de listados y fichas en sus múltiples expresiones para poder empezar a sistematizar y sobre todo evitar tocar a la puerta o llamar por teléfono más de las veces que fueran necesarias, porque a lo mejor la persona había ido en el momento del triaje a un sitio, luego fue al ayuntamiento, luego fue al polideportivo, luego la derivaron al hotel, y esto llega a un momento que las personas lo pueden entender como estoy siendo atendida o me tienen hasta las narices, ¿no? Cualquiera, bueno, pues depende, ¿no?, de cómo estén. Entonces, bueno, pues la recepción de estos listados y de estas fichas para poder nosotros empezar a organizar desde este servicio, organizar y priorizar esta recogida de datos, hacer una distribución ordenada del trabajo. Imagínense
pues distribuir las entrevistas entre 26 profesionales. Y aquí también quiero hacer otro inciso, hay personas que estuvieron 3 días y no soportaron la dureza del trabajo. Esto también es importante saberlo, ¿no? Porque es complejo y sobre todo en esta emergencia que no teníamos ni idea de cuánto iba a durar y que duró mucho más tiempo del que nadie imaginó. O sea, esto fue una tensión sostenida en el tiempo para las personas afectadas y también para los profesionales y las profesionales que estábamos a disposición. Establecer los turnos de trabajo, como ya les dije, ya lo veo, que conseguimos que hubiera 2, las reuniones de coordinación, digamos que yo recibía órdenes y daba órdenes, por decirlo de alguna manera, más que nada ordenar, ¿no? Es necesario en una emergencia de este calibre tener las cosas claras. Y las reuniones de información, que esto era muy necesario, los viernes las teníamos establecido, se hacían las que fueran necesarias, pero eran como un balón de oxígeno, ¿no? Poder dar directrices claras, espacios de desahogo, de contención emocional del equipo, porque nos desbordábamos muchas veces. Y yo además era la secretaria de la comisión técnica. Aquí pone pues, dónde estábamos ubicados. Teníamos la suerte de estar en una casa canaria que era bien bonita, con plazas de aparcamiento, donde disponíamos de café, de agua y estas cosas que parece que no son importantes y lo son, que las personas que lleguen se puedan tomar una tila, tengan agua que beber cuando las esperas se prolongan y también para los profesionales. Y tengamos donde aparcar. Esto también es importante, ¿no? Parece que no, pero... Y bueno, ahí se establecía la atención y los horarios de la mejor manera que pudimos y supimos, y la recogida de datos, vuelvo a repetir, que se hacía en las fichas, los informes y los baremos. Aquí tenemos, esto lo van a poder ver, siempre se dan muchas citas, más de 10.000 llamadas de teléfono, la elaboración de 1.000 y pico fichas sociales, de informes. No me voy a entretener aquí. Ya saben que en las emergencias se trabaja mucho y bueno, eso también ha quedado patente. A partir de enero, digamos que bajó esta intensidad y ya se puede hacer un análisis de la realidad de las familias desde otro lugar. Y también empezamos a grabar ya los datos en este aplicativo que les comenté y se continuó con la adjudicación de viviendas. Estas viviendas provisionales se entregaron unas 265. El número de personas se cree que es en torno a 771 porque esto fluctúa, la gente se está moviendo continuamente y hicimos una llamada estos días desde el colegio para ver cuántas viviendas se habían devuelto. Nos comentaron que 8. Estaba hablando anoche con los compañeros diciendo pues, que a veces las personas están enfadadas y consiguen un alojamiento habitacional definitivo, pero bueno, pues la retienen un poco más, se la pasan a alguien que lo necesite, la convierten en un trastero. No son todos los casos, pero hay algunos, ¿no? Entonces, bueno, pues se está trabajando también en esto porque hay necesidad de viviendas. Y se les ha dado ayuda de alquiler, que dijo la compañera de Lorca, que creo que fue a raíz del suceso que se empezó a trabajar en esta línea, a unas 500 familias. De todas formas, esto ha sido tremendamente complejo porque la ayuda de alquiler tiene un límite y en La Palma yo llegué a pagar 800 euros por un piso de alquiler. No es el centro de Madrid ni es Manhattan, ¿vale? Porque como todas las historias dramáticas tienen una parte hermosa que nos hace confiar en la naturaleza del ser humano y otra de aprovechamiento de la situación y de, ya les decía anoche que me da mucha vergüenza, me pongo colorada, pues de sacar provecho, ¿no? De llenarnos los bolsillos con la desgracia ajena. Lo siento, pero no sé si pasa, pero a veces es así. A lo mejor es un 1%, un 2%, pero el precio del suelo de 7 a 70 euros, los precios de alquiler que se duplican, pues esto, ¿no? Y se concedieron ayudas económicas y bueno, antes de la diapositiva final, decirles que, bueno, una cosa que nos ha traído esta situación y también la Riada, donde coordiné el equipo también de trabajo, uno de los equipos de trabajo social 20 años antes, pues creo que nos ha hecho o ha sido como un impulso para esta comisión que tenemos en el colegio y que está haciendo grandes avances, muchos esfuerzos y que se nos está teniendo en cuenta para participar de manera activa y también como observadores y observadores
en simulacros pues, de accidentes aéreos que se están realizando en Canarias y otro tipo de simulacros. O sea que últimamente pues, estamos como muy entregados y entregadas a esta causa, con la esperanza además de que los dos colegios podamos formar parte de todo este engranaje que se mueve y se pone a disposición desde el minuto cero. Y en este sentido, pues pendientes también de firmar un convenio de intervención con la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Así que, pues nada, que también creo que tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de esto, porque creo que ha sido como un impulso, ¿no?, por ambas partes. Y me reservo para el final decirles que hemos sido pioneros en establecer este protocolo de actuación administrativa, que vuelvo a insistir que fue algo que se trabajó desde el colegio profesional, también de la creación de un registro único para poder aglutinar toda la información y poder dar acceso, por supuesto, no a toda la información, sino dependiendo de quiénes son los que vayan a acceder, pues se les da a unos datos u otros y poner en marcha esta intervención especializada, y esto pues hizo que nos entregaran la medalla al mérito de la Protección Civil por nuestro papel en la emergencia volcánica. Eso fue como bueno, pues un reconocimiento, y antes que ese estuvo pues la visita de nuestros compañeros y compañeras del grupo GIES, que fue como una brisa, como si hubiera llegado el alisio, ¿no? Porque con súper buena disposición, enseñándonos un montón de cosas, montamos una mini jornada donde pudieron asistir, como digo, todas las compañeras que habían estado en el antes y que también estaban en el durante, desde los servicios sociales municipales, por supuesto nuestro equipo y bueno, quienes se quisieron sumar. Y también recuerdo uno de esos días de manera especial porque fue la primera vez que nos fuimos a la montaña de La Laguna, que es donde yo había vivido hasta ese entonces cuando estaba en la isla, y bueno, pues desde ahí les señalé dónde estaba nuestra casa, no había sido capaz de subir, y creo que subí porque había que mostrarles, ¿no?, cómo se había abierto un canal la tierra y había bordeado pues la montaña de La Laguna hasta llegar al mar, dejando debajo pues todo el barrio de Todoque y parte de La Laguna, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado con esta voz, y esta ha sido nuestra experiencia. Gracias, Elena. Bien, ahora intervendrá María Virginia y nos va a hablar sobre la intervención en las inundaciones de los Alcázares con la DANA de 2019. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, dar las gracias a todas las instituciones que han hecho posible este primer Congreso Nacional de Trabajo Social en Emergencias, que considero que es muy acertado y además muy necesario. ¿No se oye? Vale. Antes de comenzar, bueno... Bueno, antes de comenzar en la intervención concreta sobre el trabajo social o lo que hicimos en la DANA de los Alcázares, para mí sí que es importante, podría pasar... Vale. Para mí sí que es importante, como última ya intervención de la tarde y del Congreso, tener algunos conceptos muy claves. Los voy a pasar muy por encima, pero yo sé que esto se ha hablado a lo largo de todo el día, pero es importante tenerlo claro porque los trabajadores sociales en todas estas partes, tanto en la emergencia, en la catástrofe, como en el desastre, y aquí no está, pero en la urgencia, tenemos funciones y objetivos que desarrollar. Lo digo porque luego hay veces que, bueno, que si no lo tenemos claro,
bien, no podemos realizar una buena intervención y, por otra parte, quizá cuando tenemos que estar integrados dentro de los equipos multidisciplinar e interdisciplinar, no sabemos muy bien cómo hacerlo y si tenemos o no tenemos que intervenir. Todo esto también para aquellas personas que están interesadas en formarse en emergencias y que aún pues, están en camino, ¿no? Tanto en la emergencia, según la Organización Mundial de la Salud, la emergencia sería aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos. La catástrofe, según la OMS, sería cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medidas suficientes para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada. El desastre sería una situación imprevista que representa serias e inmediatas amenazas para la salud pública, así como cualquier situación de salud pública que pone en peligro la vida o la salud de una cantidad significativa de personas. La urgencia, ¿vale?, podemos diferenciar, según la OMS, en urgencia y emergencia. La urgencia quizá está más vinculada a esa necesidad o esa intervención desde el ámbito sanitario, ¿no? Es la urgencia que pone en riesgo la salud de la persona, y la emergencia hay un riesgo para la vida. Tanto en emergencia, catástrofe, desastre y urgencia, los trabajadores sociales tenemos mucho que hacer. Ahora veremos, voy a hacer un repaso muy rápido sobre la normativa, que ya sé que ha habido compañeros que se han detenido en ello, pero que nos protege, nos orienta y también nos representa. ¿Por qué es importante, muy rápido, por qué es importante y necesaria la intervención del trabajo social especializado en emergencias y catástrofes? Y digo especializado porque la formación es clave. No solamente desde la disciplina podemos intervenir en estas situaciones si no tenemos una formación concreta y estamos preparados para la intervención y la actuación en emergencias, en urgencias y en catástrofes. Vale. Los profesionales del trabajo social somos esos testigos diarios de la realidad social que demanda respuestas, que damos demanda a esas respuestas y a problemas y necesidades. Atendemos en primera instancia las situaciones en las que las personas se ven totalmente desbordadas y damos desbordadas para esa capacidad de respuesta ante situaciones diversas, donde además tienen problemas de seguridad, su vida corre riesgo, están en situación comprometidas y están en situación desfavorecida, donde hay que hacer una reconstrucción del trabajo social. Es decir, ¿por qué somos importantes? Porque nosotros somos la disciplina especializada en conocer esos servicios, recursos y tener las herramientas necesarias para la intervención y la acción social, y para poder reconstruir ese tejido social, y esto no se nos puede olvidar. Sí que es cierto que para ello necesitamos esa formación especializada, pero sí que tenemos un marco normativo que ya hemos visto a lo largo de todo el día, que nos ampara y que nos obliga, ¿vale? Ese marco normativo a nivel estatal, que ya se ha visto y que lo voy a pasar muy por encima, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho y yo la tengo muy presente, la Ley Orgánica 8/1985 del 3 de julio, de esa regulación de la acción social, que no es otra cosa que viene a decir que esta ley establece los principios generales de la acción social en España y reconoce la importancia del trabajo social en la promoción del bienestar social. Luego, por otra parte, tenemos esa prevención, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que dice que es una ley que garantiza la seguridad y la salud de los trabajadores, incluyendo aquellos que intervienen en situaciones de emergencia, y ahí estamos los trabajadores sociales. Por supuesto, la Ley Orgánica de Educación, donde indica que tiene que haber partidas presupuestarias y tiene que haber instituciones que ofrezcan formación especializada como derecho y deber de la acción social, no solamente para trabajadores sociales, pero también estamos recogidas los trabajadores sociales para poder formarnos y reciclarnos para la intervención en los equipos multidisciplinares e interdisciplinares de situaciones de catástrofe, urgencia y emergencia social.
En relación al marco normativo sectorial, que también lo habéis visto y yo lo voy a pasar muy por encima, aquí ya vemos que tenemos esa ley de protección civil, de salud, tenemos varias leyes orgánicas en salud pública, tenemos leyes que contemplan la inmigración, principalmente todo lo que tenga que ver con asilo y refugio, y luego tenemos el Plan Estatal General de Emergencias, ¿vale?, que nos dicen cuáles son nuestros objetivos, cómo tenemos que intervenir y de qué forma, y cómo, por supuesto, nos tenemos que coordinar con el resto de efectivos y de organismos y profesionales de la emergencia. Muy por encima, los tipos de emergencia social, que también sé que ya se han visto, ¿vale? Tenemos esa emergencia en los que los trabajadores sociales intervenimos y estamos obligados a hacerlo, es en la intervención de la emergencia social a nivel individual y familiar, social colectiva y, por supuesto, en la gran emergencia y catástrofes, como hemos visto ahora mismo en la situación, ¿no?, lo que está sucediendo en Valencia. Los principales objetivos los pongo porque los tenemos definidos y para que quien no los conozca existen. Tenemos esos objetivos específicos del trabajo social en emergencia que hay que saberlos porque no se actúa igual en una preemergencia que una emergencia que en una posemergencia y no se ponen en práctica todos los objetivos y todas las funciones del trabajo social, pero tenemos objetivos profesionales para intervenir en estas situaciones, ¿vale? Concretamente, y deteniéndome un poquito más, ya en esa intervención en las inundaciones de los Alcázares por la Dana de 2019, ¿vale?, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social en la región de Murcia, la composición y grupo de emergencia de trabajo social, hay que decir que en el 2019, cuando surgió esta Dana en los Alcázares, ¿vale?, el grupo de emergencia se encontraba en una fase de constitución formal y estable, es decir, estaba en proceso de constitución, no estaba totalmente constituido. Ha sido ahora, en el año 2024, cuando se ha formado como tal ese grupo de trabajo social, desde el Colegio de Trabajo Social de la región de Murcia, ese grupo de trabajo social especializado en emergencia social, ¿vale? En aquel momento sí que tuvimos esa suerte de contar con esos numerosos profesionales que participaron en acciones formativas de trabajo social en emergencias y en ejercicios de la unidad militar de emergencia, lo que nosotros hemos hablado simulacros, ¿no? En relación ya al, que ya veremos más adelante, en relación a la intervención profesional en la Dana de los Alcázares, fueron 15 profesionales del trabajo social los que intervenimos durante todo el tiempo del trabajo, y el grupo estuvo bajo la responsabilidad de un colegiado e interviniente también vocal de la Junta de Gobierno del colegio. La coordinación del grupo ha recaído en aquel momento en el coordinador del Colegio de Trabajo Social, que también actuó y trabajó e intervino en la Dana. También hay que decir que incluso trabajadores propios de la plantilla del Colegio de Trabajo Social de la región de Murcia también intervinieron de manera directa y de forma muy intensa. Los 12 restantes intervinientes éramos personas que estábamos colegiadas y que contábamos con experiencia profesional en trabajo social especializado en emergencia. Esto es algo que es verdad que el colegio lo tuvo muy en cuenta para poder realizar, para poder, ¿no?, ser activados y participar en la emergencia. Éramos profesionales que ya habíamos participado y que teníamos formación en acciones formativas de trabajo social en emergencias o en ejercicios de emergencia. El equipo en aquel momento estaba formado por profesionales del trabajo social que estaban especializados en diferentes disciplinas, ¿no? Y también aquello era importante porque había personas que estaban especializadas y trabajaban, por ejemplo, en protección de menores, temas de violencia de género, con personas, pacientes oncológicos, especializadas en personas mayores,
en otros colectivos, en empleo, vivienda. ¿Por qué era importante? Porque cuando nosotros tuvimos que intervenir en esa fase de emergencia, porque el colegio y los trabajadores sociales de ese grupo de emergencias en construcción, intervenimos en la emergencia, en la fase de emergencia, pues las necesidades eran muchas, ¿vale? En aquel momento había que atender aproximadamente a más de 16.000 habitantes y las necesidades con diversidad de población y las necesidades sociales eran pues de todo tipo. Deciros que lo que se hizo fue, para nosotros era muy importante, aunque el grupo no estaba constituido y estábamos en fase de construcción, de elaboración de protocolos, de elaboración de informes, de fichas, ¿no? Éramos un grupo vivo que teníamos muy comprometido y muy implicado con el trabajo y la atención y el apoyo a los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Los Alcázares, quien nos hacían de guía y con quien trabajábamos codo con codo, y gracias a ello pudimos también realizar un buen trabajo porque estábamos muy bien coordinados, muy bien orientados y muy bien integrados dentro de su equipo. Eso fue clave para que nosotros, cuando llegamos a la emergencia, pudiéramos saber por dónde, cuáles eran las principales necesidades, nos pusimos a su disposición y ellos nos iban indicando cuáles eran las necesidades más apremiantes para poder intervenir. Decir que la principal demanda fue a raíz de o a través del Ayuntamiento de Los Alcázares y era principalmente dar continuidad profesional a su asistencia en horario de mañanas, pero también se planificaron turnos de mañana y turnos de tarde. Es decir, nosotros los 15 profesionales que intervenimos en la Dana de Los Alcázares, lo que hicimos fue organizarnos para dar cobertura desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Principalmente estábamos ubicados en el albergue que se había habilitado, en el albergue, y también en un almacén donde había recogida de ropa y alimentos. Los profesionales que intervenimos lo hicimos también, esto es importante, compatibilizando con nuestro trabajo habitual y desplazándonos desde diferentes localidades en nuestros propios vehículos. Para la continuidad, ante la dificultad de contar con la suficiencia y disponibilidad, se trató de ubicar en los mismos puntos de atención a cada profesional. Esto también fue a demanda del Ayuntamiento. Además, se intensificó la coordinación entre intervinientes, recabando las actuaciones generales realizadas e informando del siguiente turno antes de la incorporación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que sí observamos, que a pesar de no estar constituidos y de ser más bien incipientes en la intervención en emergencias de este tipo, en la intervención social, sí que para nosotros era muy importante la comunicación y la coordinación. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando establecíamos turnos, nosotros elaboramos una ficha donde íbamos recogiendo todas las actuaciones y aquellos aspectos claves de tanto de las personas que atendíamos, como de la situación, como del ambiente, como de otros profesionales, ¿no? Para que esa ficha y esa información en ese momento de entrada, de salida y entrada de otros compañeros pudieran saber por dónde íbamos, qué habíamos hecho, qué quedaba pendiente, cuáles eran las situaciones más apremiantes, qué habíamos observado, cuáles eran las necesidades e incluso cómo nos sentíamos, cómo veíamos el ambiente, cómo estaban nuestros compañeros, qué personas considerábamos que había. Hacíamos una especie también de triaje social sin ser un triaje al uso.
sin hacer ese triaje al uso. Eso nos venía muy bien porque en todo momento esa comunicación y esa coordinación hacía que los compañeros que intervenían, bueno, prácticamente no se notara, entre comillas, la salida y la entrada de profesionales. También teníamos un grupo de WhatsApp donde ahí pues los coordinadores y los responsables del colegio que nos iban guiando, nos iban también informando de situaciones y de dónde teníamos que apoyar más en la emergencia. Bueno, lo pasamos, se puede pasar, porque está como en PDF, ¿no? A ver si se puede pasar. Bien. Vale. Bien, y de manera muy específica, ¿cuáles fueron las principales funciones que realizamos, las principales funciones profesionales que realizamos el equipo de 15 trabajadores sociales en la intervención en la Dana de los Alcázares? ¿Qué hicimos? Como he dicho, nosotros fuimos activados cuando la emergencia estaba en un nivel 2 y nuestra intervención fue en todo momento en la fase de emergencia. No estuvimos en preemergencia ni estuvimos en postemergencia, en la fase de emergencia. ¿Cuáles fueron las principales funciones que tuvimos como intervinientes y desde el Colegio de Trabajo Social? Pues una de ellas era dirigir la evacuación de la población afectada, aunque es verdad que en el momento de la movilización del colegio ya se había culminado con la evacuación, por lo que en este caso en concreto, no, en un principio sí que cuando estábamos en ese momento de posible activación pensábamos que íbamos a tener que dirigir esa evacuación de la población afectada, pero finalmente el municipio con su equipo profesional pudo realizarlo y nosotros no intervenimos en esa fase de preemergencia, ¿vale? También obtener y facilitar toda la información relativa a los posibles contactos familiares y la localización de personas. En este caso se desarrolló esta función principalmente en el albergue, apoyando a servicios sociales, a los compañeros de servicios y compañeras de servicios sociales para facilitar tanto el contacto de las personas albergadas con sus familiares como la gestión para que las personas evacuadas pudieran desplazarse y realojarse con sus familiares. Esto fue clave porque Los Alcázares también tenía mucha población con vivienda de segunda residencia, donde cuando surgió la Dana, bueno, pues las personas que estaban en los albergues querían contactar con sus familiares, querían volver a su ciudad o localidad de origen, y entonces aquí, bueno, pues lo que hicimos fue recabar esa información de los familiares, de quién eran las personas con las que teníamos que contactar, pero pensar que todo esto dentro de una situación de shock, de mucho nerviosismo, de preocupación, de dificultades también. Tuvimos alguna dificultad con los medios de transporte locales. Entonces, pues bueno, pues eso fue una de las funciones principales que nosotros hicimos, fue la atención directa a las personas afectadas, sobre todo a aquellas personas mayores que querían regresar a su ciudad o localidad de origen y contactar con sus familiares. De hecho, hicimos acompañamiento a estaciones de tren, hicimos acompañamiento a estaciones de autobuses, porque, bueno, y coordinamos y contactamos para que las personas pudieran, las acompañábamos a la estación y sabíamos que en el lugar de destino iba a haber un familiar que les iba a recoger, ¿no? Pues estábamos hablando pues de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, en fin. También establecer las infraestructuras de albergues para el traslado de posibles evacuados, afectando
efectuando su control y realizando los listados necesarios de los mismos y su ubicación. ¿Qué quiere decir esto? La infraestructura de albergues se había organizado por parte de servicios sociales, si bien era necesario atender a las diferentes familias alojadas, conocer sus necesidades y activar o derivar a los recursos necesarios, así como apoyar y facilitar el descanso al personal de servicios sociales. Aquí, por ejemplo, pues también había personas, que necesitaban, tenían citas médicas, personas oncológicas que estaban en un tratamiento diario, y necesitaban un acompañamiento social, personas que tenían que regresar a su domicilio porque tenían medicación, porque tenían que recuperar su teléfono. En aquellos domicilios en los que se podía acceder, había otros que no se podía acceder y era muy difícil también hacer un poco ese soporte emocional e informar de que en ese momento no se podía hacer. Por supuesto, estábamos en todo momento a disposición de servicios sociales, de los compañeros y compañeras de servicios sociales, que eran quienes nos iban también orientando, e intentábamos, en la medida de lo posible, dar soporte para que también de alguna forma se pudieran descansar o desconectar, entre comillas, pero principalmente estuvieron durante todo el tiempo de la emergencia. Hicimos como he dicho anteriormente, también estuvimos en el almacén donde se abastecía de comida, ropa a las personas damnificadas, y también había un control en la distribución de posibles ayudas recibidas. Coordinábamos también la atención especializada y necesaria a personas mayores, enfermas o con minusvalía, o en situación de necesidad o en situación, un diagnóstico psiquiátrico, psíquico, físico, que también estaban afectados por la emergencia. Por supuesto, en todo momento trabajábamos en equipo con los psicólogos en este caso era un equipo de psicólogos del Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia, trabajábamos en coordinación con ellos y dábamos ese soporte emocional. Otra de las cosas que hicimos fue, una vez que ya teníamos controlada la emergencia y que la población se iba regresando a sus domicilios, lo que hicimos también fue, con un mapa de la zona, íbamos haciendo, con un callejero, íbamos realizando un triaje social sobre la situación de la vivienda, la situación de la persona, la familia o los habitantes de esa vivienda, cómo estaba la zona, los alrededores y cómo se encontraba la vivienda y cuáles eran las necesidades de esa persona, esa familia, unidad familiar o esos componentes de la vivienda, para, con una ficha que se había elaborado desde servicios sociales del Ayuntamiento de Los Alcázares, para informar, apoyar a nuestros compañeros de servicios sociales y darle esa información para que después ellos y ellas pudieran continuar con la intervención, aunque ellos también lo hacían, nosotros prestamos apoyo en eso. En esa actuación. Una vez que hayamos realizado esto, sí que llegaba el momento de la retirada del colegio de la emergencia. Esa retirada se realizó una vez que se había atendido la emergencia, que había finalizado esa fase de emergencia, que iniciaba la fase de posemergencia, donde nosotros no intervenimos. La intervención la hizo servicios sociales y las instituciones públicas y privadas del municipio de Los Alcázares. Y sí que es verdad que desde el colegio se lanzó la propuesta y se apoyó para que se contrataran a trabajadores sociales de refuerzo. Bueno, principalmente estas fueron las actuaciones que realizamos. Decir que ahora mismo el colegio ya está en fase de elaboración de un protocolo de intervención en trabajo social en emergencias. Recientemente se ha constituido el grupo de emergencia y lo que se pretende es seguir formándonos y prestando esa intervención profesional, pues siempre que nos requieran. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por su atención.
Bien, vamos a abrir un turno de preguntas o de intervenciones. Ya a esta hora estamos ya un poco cansados, ¿verdad? Bueno, pues solamente queda ya lo que es el cierre de este congreso y ya está. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por estar aquí todavía.